Bienvenidos un día más a nuestro podcast Innovación con los cinco sentidos. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Jorge Cervera, que ha sido responsable de innovación en empresas tan interesantes como Alibaba, Vodafone y ahora está en la multinacional Eviden. Hola Jorge, gracias por compartir tu tiempo y poder estar hoy con nosotros en nuestro podcast. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, feliz año. Esperemos que sea un gran año para todos, este 2024. Eh, a mí me gustaría que me contaras, vamos a hablar también de Alibaba, Vodafone luego, Ujú. pero me gustaría que me contaras un poco tu empresa Eviden, en la que estás ahora. ¿Cuál es la responsabilidad que tienes en este momento? ¿Desde cuándo estás en ella? Bueno, pues ya sabes lo que dicen, ¿no? Año nuevo, vida nueva. La verdad es que surgió una oportunidad para cambiar, no de sector, pero sí de enfoque. Y bueno, pues Eviden es una empresa relativamente nueva, con un nuevo branding, nuevo naming, pero realmente pertenece al grupo Atos. Atos es una multinacional francesa muy potente dentro del mundo de IT, que llevan muchísimos años trabajando en áreas enfocadas más en infraestructura, en arquitectura de IT, aplicaciones, etcétera. Y bueno, pues dentro de la evolución de este negocio, pues Eviden nace como la punta de lanza de un concepto para unir el área más de negocio, de consultoría, innovación y su área más tradicional de IT. Entonces, hay bueno, un área en el que, el área donde yo me he incorporado, que es el área se llama DTC, que es de la consultoría estratégica para toda la parte de tecnología con grandes cuentas y en mi caso, pues yo me he incorporado como Consulting Associate Partner Ujú, para todo el mundo de las telecomunicaciones, el sector de las telecomunicaciones en España, Portugal y Middle East. Entonces, ujú, bueno, pues al final es seguir un poco dentro del sector donde he estado trabajando durante los últimos años en Vodafone, pero desde el área de la consultoría, IT y innovación. Entonces, hay cuatro grandes pilares que ujú, son inteligencia artificial, realidades extendidas, gemelos digitales y quantum computing. Y van a ser, bueno, mis cuatro grandes áreas para poder potenciar dentro de este sector y de estos ujú. clientes. Es súper Así, in a nutshell. interesante. Suena súper interesante. A mí ya me lo has vendido, lo he comprado. Oye, ¿qué tipo de clientes o qué tipo de proyectos tienes en marcha o todavía estás aterrizando? Todavía no. No, no, he entrado. Esto ha sido llegar y besar el santo. O sea, bastante interesante porque, bueno, mi enfoque son las grandes telecos a nivel nacional e internacional, sobre todo pues, del sur de Europa. Por supuesto, pues Vodafone, un Orange, Telefónica, Más Móvil, Digi, etcétera. Ujú, Y luego, pues también hay que estar bastante atentos en todas las empresas que pueden ser potenciales partners que pueden ayudar a hacer que este tipo de empresas de telecomunicaciones puedan hacer ese paso de ser una empresa de telecomunicaciones a una empresa de telecomunicaciones y tecnología, lo que llaman las TechCo. ujú. Y ahí es donde entramos nosotros. Así que estar un poco entre medias de estos dos mundos. Muy bien, nos hemos metido ya de lleno en el tema, pero oye, vamos a hacer un momento de parada para conocer mejor a la persona. ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, incluido el que, no, el que estamos viendo ahí detrás tuyo. Sí, a ver, hacer las cosas en casa a veces te delata, ¿no? A ver, yo soy muy transparente, o sea que me gusta y gracias por la pregunta, porque creo que esto hace que al final pues conozcas mejor a quien tienes enfrente y nos convierte en lo que somos, que es humanos aparte de profesionales, ¿no? Mm, Eh, pues uno de mis hobbies principales es la música, en todas sus variantes, formas, colores, sabores. Me encanta tocar la guitarra, la batería, componer canciones, grabar. Le dedico mucho tiempo, tanto a escuchar como a tocar. O sea, eres Y multiinstrumentista, no solo las guitarras que veo ahí detrás, ¿no? eso es, tengo ahí detrás una batería, luego aquí una serie de amplificadores, sintetizadores, o sea, es un estudio oficina. Impresionante, impresionante. Así que sí, sí, le dedico bastante tiempo y aunque no realmente no he llegado a aprender nunca a tocar ningún instrumento, pues sí que tengo bastante facilidad para escuchar algo, replicarlo, componer una melodía, una canción
y es como mi momento zen del día. O sea, cuando ¿Qué, llego, qué estilos de música son los que más te atraen en este momento? rock, sin duda alguna, pero el rock de los 70, Led Zeppelin, los Stones, por supuesto. Y luego pues escucho mucho blues, mucho jazz, reggae, metal, muchísimo también. Todo lo que se pueda tocar con una guitarra me, me vale. Estamos alineados ahí. ¿Algún otro Sí, hobby? ¿O muy no bien. tienes tiempo para otros? Sí, deporte y viajar muchísimo. Juego al baloncesto, corro, eso lo hago todos los días también. Y luego viajar, pues este año cumplo 30 y mi objetivo es visitar 30 países en 30 años y me queda uno. Así que Eso está muy bien. Eso es como lo de 12 meses, 12 causas, ¿no? Que creo eso que es, eso es. Está es. aquí marcado a fuego. Muy bien. Bueno, pues volvemos al tema, ¿no? Que nos trae aquí en el podcast. ¿Quieres resumir un poco a qué te has dedicado en tus anteriores empresas, Vodafone, Alibaba, Ujú. anteriores, relacionado con la innovación, obviamente, ¿no? Y también me gustaría hablar sobre la experiencia tuya en China, creo que estuviste Eso viviendo es. 3 años en Shanghái. Cuéntanos un poco qué retos tenías o tuviste, qué logros. Bueno, pues a ver, es amplio, pero lo intentaré resumir lo máximo posible porque yo siempre, a ver, bueno, lo primero, yo estudié marketing y publicidad, ¿vale? Que no tiene, entre comillas y a priori, nada que ver ni con lo que he hecho, ni con lo que hago, ni con lo que haré. O sea, al final este recorrido, pues que a lo mejor puedes estar en un equipo de marca o en una agencia y tal, pues para mí no tenía mucho sentido. Lo que sí que tenía sentido era, como buen estudiante de marketing, poder encontrar mi posicionamiento como profesional dentro de una industria. Ujú, Y decidí combinar los dos mundos que cuando empecé en su momento a estudiar y a trabajar, pues sí que veía, y aún así, y lo sigo viendo ahora mismo, que había mucho terreno por cubrir entre el negocio y la tecnología. ujú, Y ahí es donde decidí enfocarme y, bueno, pues empezar a conocer más, a trabajar, bueno, a ver qué áreas pues, estaban más establecidas, qué áreas de mejora. Y aquí es donde la innovación realmente tiene muchísimo que decir, o sea, fue una decisión consciente tuya, lo buscaste tú, sin duda. Sí, 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 sí. activamente. Vale. Activamente, muy Muy bien. activamente. Y ahí, pues bueno, la palabra innovación para mí es tener el conocimiento suficiente de diferentes áreas para poder eh, ayudar a las áreas que no están cómo se pueden apoyar entre ellas, mejor dicho, a conseguir solucionar sus retos con las bondades o las virtudes que tengan Ujú, otras áreas. Entonces, pues creo que negocio tiene un potencial tremendo si hay una tecnología por detrás que le está apoyando y ujú. viceversa. El área de tecnología al final va a crecer si tiene un equipo de negocio que le genera demanda, le genera pues una Tú serie eres de... un claro ejemplo de la innovación como un área, una disciplina multidisciplinar, valga la redundancia. O sea, Eso es es, no solo cosa de tecnólogos, ni de I+D, ni de técnicos, ¿no? Sino gente eso de es. negocio, gente de marketing. Eso Correcto. es. Sí, y siempre hay gente dentro de áreas técnicas o de áreas de negocio Claro. que es más innovadora por definición que otra, o por naturaleza, porque también esto va en cada persona. Pero yo siempre he creído que hay que tener un poco esa mentalidad estratégica de tomar la innovación como el camino para que en todas las áreas de una compañía pues, se pueda crecer a nivel Ujú. de innovación. ¿Y tú en las Y, compañías que has estado has visto la innovación extendida en toda la empresa? ¿Participaban todos o cómo ha estado la cosa? A ver, bueno, en las grandes yo he tenido no sé si la suerte o la desgracia de trabajar en tres grandes multinacionales. La broma, la de la desgracia. Pero el tema es que las multinacionales pues siempre tienen equipos que están dedicados a innovación, ya sea para I+D interno, que luego apoya pues, la creación de nuevas soluciones, productos, servicios, etcétera, eficiencia de procesos. Em, pero luego también sí que he estado en algún equipo. En Vodafone, por ejemplo, estuve en un equipo de innovación impresionante que nos dedicábamos a hacer innovación por y para clientes, Ujú. verticalizado, cada uno con sus propios clientes y yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Porque al final de una empresa
que a lo mejor el cliente no tiene la percepción que hacen desarrollos tecnológicos ad hoc y que están más enfocados en otro área como puede ser telecomunicaciones, pues poder potenciar ese área es muy importante y ayuda a la conversación con los clientes. ¿Destacarías algún proyecto, por ejemplo, en el caso de Vodafone que estás comentando, algo que hicisteis que estás especialmente orgulloso de ello? Bueno, o O- sea, en cuanto a innovación es que al final fuimos, o sea, hubo varios proyectos que me encantaron, pues por ejemplo cuando empezamos yo entré como jefe de producto para llevar toda la parte de creación de casos de uso 5G para particulares. Ujú, Y por ejemplo, pues para mí era como estar en un cuarto de juegos, ¿no? Cuando empezaba a probar pues, las primeras soluciones de cloud gaming, que era un concepto impensable hace 7 años, una cosa así, y ujú, veía pues como Stadia, por ejemplo, o otras plataformas pues ya tenían sus propios mandos. Entonces, testar eso con clientes fue una pasada. A mí el proyecto que más me ha marcado y que sigue, de hecho, funcionando tanto en particulares como en empresas, ha sido toda la creación de un entorno virtual, con realidad virtual, con realidad aumentada, ujú, ahora con realidad mixta, probando tanto distintos software, aplicaciones, hardware, etcétera, probándolo en clientes em, de diferentes rangos de edad a ujú, nivel particular y luego de diferentes sectores en empresas, pues soluciones pues desde algo tan sencillo como un onboarding a nuevos empleados en una empresa, hasta algo tan avanzado como un gemelo digital donde simulas de manera muy compleja escenarios y lo puedes visualizar. Así ujú. que dentro de ese mundo de las realidades extendidas, que encima ahora es un buen momento para, bueno, siempre desde hace muchos años es un buen momento desde mi punto de vista para hablar de ello, pero Sí, ahora que Apple lanza sus gafas oficialmente al mercado claro. en unos días, pues volverá a estar de manera positiva en boca de todos. Así que Sí, porque hay nuevas tecnologías o avances o saltos que dices, bueno, esto ya viene y luego tarda un poco más. Y hmm, luego aparece ChatGPT que nos pasa a todos por encima, pero varias veces, ¿no? Y la IA ya sabes que lleva muchos años que sí, que si no, que si avanzamos no avanzamos y de repente la adopción a nivel usuario ha sido brutal, ¿no? eso, de hecho, hoy lo estaba viendo aquí, que no me acuerdo del número, lo he visto esta mañana justo. Han sacado, lo van a presentar en el DES, un dispositivo que se llama Rabbit R1, Ujú, que es una fantasía, es una barbaridad, sí. que es un dispositivo que con lenguaje natural es capaz de entender, pues si quiero pedir un taxi o hacer una reserva, o simplemente es un asistente de voz con inteligencia artificial ultra avanzado, Ujú, y al final lo que viene a cargarse esto es la pantalla del móvil. Es claro, decir, sí. mientras hay empresas que se están dedicando a hacer que haya experiencias más allá de la pantalla, muy inmersivas, con mucho sentido visual, hay otras que se están dedicando a que con comandos de tu propia voz y con una conversación natural Ujú, puedas llegar a hacer todo lo que puedes hacer con un móvil. Con lo cual te hace pensar en qué dirección, cuál es la dirección correcta a nivel de tecnología sí, sí. y bueno, pues yo creo que es un momento muy interesante, apoyado en las tecnologías que os está diciendo, ¿eh? Pero para que veáis que también hay Claro, esas claro. dos grandes corrientes. Y no se sabe, no está claro por cuál apostar, en fin, son decisiones complicadas, ¿eh? Oye, tu experiencia en China, en Shanghái, ¿qué tal? ¿Cómo fue aquello? ¿Hace cuánto fue? Me fui en 2017, en Tres 2017, años estuviste, hasta la pandemia casi, hasta la pandemia casi, más o casi. menos. Sí, ¿Qué sí. tal la experiencia? Me volví por razones obvias. De hecho, éramos bastantes, no nos renovaban el visado y bueno, pues ya tenía ganas de volver. En España la verdad es que se vive muy bien. Mm. Eh, espectacular. O sea, es un otro mundo literal. No sé si decirte si mejor o peor, pero es Ajá. otro mundo. Yo me fui allí porque una profesora de mi universidad de aquí de España, de SIC, Belén, pues descubrió un programa que era un MBA enfocado en innovación y automáticamente cuando lo vio se le ocurrió Mm. que lo tenía que hacer. Me escribió, Jorge, tienes que aplicar a esto,
tienes que pasarlo, tienes que tal, y me tiré un año aplicando tal, no dije nada a nadie, hasta que llegó un momento en el que, mamá, papá, me voy a China. ¿Qué escuela de negocios era? ESIC, en España es ESIC, y en China la universidad es la Universidad de Zhejiang, que es, para los que no lo conozcáis, es la top 3 en China, pues está Tsinghua, Ujú, la Universidad de Shanghai, la Universidad de Pekín, Zhejiang pues es la Ivy League China, pues es una de las más top. Y en concreto en el área de ingeniería y de innovación, pues son pioneros. ujú. Y como están en la misma ciudad que Alibaba, en Hangzhou, pues os diría que el 80% de los graduados, tanto de máster como de grado de esta universidad, pues acaban trabajando para Y, empresas como y Alibaba. fue tu caso, tú trabajaste en Y Alibaba. fue mi caso. ¿Qué Y fue tal? mi caso. ¿Cómo es la experiencia comparada con una empresa occidental? A ver, yo antes de trabajar en Alibaba solamente había hecho en España mis periodos de práctica en una empresa más enfocada en el mundo financiero, Ujú, Informa, y una empresa enfocada en el gran consumo como es Osborne, ujú, por lo cual dos mundos completamente diferentes. ujú, Ya sabía dónde me quería dirigir porque había hecho cosas con startups y en el mundo tecnológico, etcétera, y fue como ese momento de descubrir un mundo nuevo que siempre habías tenido idealizado, pero a lo bestia. Porque claro, cuando en Europa no se hablaba, o sí se hablaba más o menos, sí se hablaba de cloud, pero no era un trending topic donde todas las empresas estaban migrando cosas, haciendo casos de uso tal. Allí Alibaba Cloud, que es un concepto, una empresa que casi ni se conoce en Europa, ujú, que llevaban años haciéndolo. O, por ejemplo, a mí me tocó trabajar mucho con Alipay, que es el sistema que tienen para pagar absolutamente todo en China. ujú, Em, y claro, ya alucinaba, porque aquí cuando yo empecé a trabajar con eso no existía ni Bizum. Y ahora Bizum lo tenemos todos los días. Por ejemplo, los QRs, yo me acuerdo que hace 10 años, una cosa así, pues se pusieron de moda para tres tonterías y luego después de la pandemia todos los utilizamos pues para cualquier cosa, ¿no? Y ahí ujú, era algo que es que era natural, natural. Y yo he ujú. visto en Alipay gente pidiendo hipotecas a través de una aplicación, Vale. pero de una aplicación que no es un banco, que eso es lo interesante. Sí, sí, Eh, sí. Entonces, pues claro, era todo lo que a nivel tecnológico, innovación social, etcétera, pues tenía idealizado poder verlo y poder estar dentro y poder plantear cosas. ¿Cuántos años dirías que estamos por detrás ahora mismo de ellos? Porque ellos están por delante en estos temas, a nivel usuario y a nivel empresa, por lo que me estás diciendo. Yo no creo que estemos tan detrás, honestamente. Lo que sí que hace falta es tener el caso de uso que permita que haya una tecnología o un concepto tecnológico que haga que se democratice toda esa tecnología. Por ejemplo, em, en China lo que ocurrió con Alipay y lo que ocurrió con WeChat, con Tencent, es que fueron muy inteligentes porque ya tenían las plataformas creadas, cada uno se dedicaba una a wholesale y otra a los videojuegos, que son al final los dos competidores. Y el momento en el que consiguieron pasar vale, ya sabes que allí son 1.300 millones de personas, pero el momento que pasaron de tener, es otra dimensión, ¿no? Sí. El momento que pasaron de tener 100 millones de usuarios, que es una barbaridad, es una barbaridad, a tener 1.000 millones de usuarios o 900 millones de usuarios, ellos tienen una tradición por el Año Nuevo Chino, que es dar un sobre rojo por la buena suerte y ponen un dinero y tal, vale. Dijeron, pues ¿por qué no utilizamos la gala en la que se reparte ese sobre rojo, que al final es como su lotería de la Navidad, la hacen a nivel nacional y tal, y ese dinero darlo de manera digital, a través de Alipay o a través Ujú. de WeChat? Claro, estaban regalando dinero, estaban regalando sobres rojos. Ya. Y eso sirvió para que un montón de gente de muchas partes del país que seguían pagando con dinero, con dinero digital, perdón, físico, se pasaran a pagar con dinero digital. Pero es que ese es el caso de eso. Pero luego, claro, todo lo que ha ido creciendo sobre eso es espectacular. La parte de los wallets, que ahora se habla tanto de este tema
relacionado con las criptos. Todo el tema de em, servicios que podías ir integrando dentro de esas plataformas, desde un chat hasta luego la relación con las empresas para tener códigos de descuento, afiliación, Ujú. son una pasada, hasta lo que se ha llegado, que ahí sí que creo que vamos por detrás, afortunadamente, que es integrar cosas tan perversas como el sistema de crédito social, Ya. que es la evolución de todo. Entonces, bueno, por eso digo que no vamos tan detrás a nivel de desarrollo tecnológico, sí que vamos muy atrás a nivel de adopción social de la tecnología. Yo lo que veo, por lo que has dicho, es que los casos de uso son más receptivos a una gran variedad de casos de uso de los usuarios chinos, seguramente que nosotros. Por ejemplo, Bizum, pues de repente aquí un nivel de adopción brutal. ChatGPT, tampoco, también, yo lo que veo Mm. es que mi hijo, mi hija, mi mujer, todo el mundo, mis compañeros lo utilizan. Pero ellos como que encuentran más opciones, ¿no? Es Sí, la sensación que tengo, ¿no? sí, ellos encuentran más opciones, pero también por necesidad. Luego también son muy conscientes de, separan las dos cosas. O sea, yo he visto, por ejemplo, personas dentro de entornos rurales en China que llevaban los teléfonos móviles, uno en el que gestionaban Alipay y todo lo que tenía que ver con su dinero, cuentas allí, etcétera, y luego otro móvil en el que solamente lo tenían para juegos y chatear. Ujú. Cosa que me parece curiosa, la verdad. Ya, Eh, ya. entonces, que yo creo que tienen en común todo este tipo de killer applications que la gente empieza a utilizar más allá y tal, que son fáciles de utilizar. O sea, yo me he hartado durante los últimos 6 años en hablar con personas, debatir, etcétera, sobre qué son las realidades extendidas. De hecho, el famoso metaverso. Es que el metaverso como concepto está bien, pero no es todo lo que es realidades extendidas, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo te pregunto ahora cómo entrarías en un, entre comillas, metaverso, Ujú. ¿cómo entrarías? ¿Dónde voy, no? Claro. En No cambio, hay aplicación. claro, si utilizas ChatGPT, pues es solamente meterte en la página de OpenAI y poner lo que quieras en una cajita, como ya estás acostumbrado a utilizarlo en Google, y te da una respuesta. La Mejor o acción, peor, ese es otro debate, claro. pero es fácil de usar. Muy bien. Bueno, para cerrar el tema China, ¿aprendiste a hablar chino o no? ¿O no hace falta? Supervivencia. Súper bien. Imagínate, ¿no? Vas ahí desde cero, pues por lo menos a pedir un taxi y comida, sí, pero te puedes tirar toda la vida estudiando, Difícil. si no, que muy Muy- difícil. Bueno, ¿qué retos tienes por delante en Eviden? La inteligencia artificial, generativa, realidad extendida, me has comentado, gemelos digitales, quantum computing. ¿Qué es lo que más te llama la atención, por lo menos en este momento, a corto plazo? O sea, ¿dónde crees que hay que centrarse ahora mismo de todos estos temas? A ver, mi reto personal a corto plazo dentro de Eviden sin duda es quantum computing. O sea, es Sí. un mundo que, puf, me da hasta miedo, me impone, porque no conozco mucho, la verdad. Entonces aquí sí que creo que hay un campo enorme de mejora, un campo enorme de exploración, de colaboración y que va a dar pie pues, a que haya muchas más empresas interesadas e involucradas en este campo. Y yo personalmente tengo que aprender mucho sobre este área. Escuché, lo has dicho un poco, ¿no? Un podcast ayer, bueno, que es de hace un mes o por ahí, que decía que muy poca gente o nadie entiende bien la computación cuántica y la física cuántica en general, y por lo tanto Ujú. la computación cuántica. O sea, no se está apostando por ello, IBM, hay una serie de. Gartner también habla de ello, pero no está claro, ¿no? Y los casos de uso pueden ser brutales, pero parece ser que no está dominado totalmente y también tiene una serie de restricciones a nivel físico para operar con ello, ¿no? Eso es, eso es. Funciona de una manera muy diferente de la computación regular, Ujú. aunque con superordenadores sí que se puede llegar a hacer algún tipo de simulación parecida, por lo que tengo entendido, a una cuántica, a su nivel, pero bueno, es un área completamente por explorar y a mí eso es lo que me gusta, el tener un poco el terreno, el campo abierto para seguir pensando y ver hasta dónde se puede llegar. Y lo que he comentado desde el principio, ¿qué sentido tiene esto dentro del negocio? Ujú. Porque está claro que a nivel técnico hay ordenadores cuánticos, hay superordenadores.
hay un potencial tremendo. Pero todo esto para el negocio, ¿qué sentido tiene? ¿Qué nos aporta, Eso no? es. Eso es. No nos dedicamos a investigación básica, ¿no? Por aquí, Correcto, que genera correcto, correcto. ingresos y, Si queremos que en Europa haya más de un ordenador cuántico, hay empresas que lo tienen que empezar a utilizar y para eso necesitamos casos de uso, muy negocio. bien. Oye, hablando de tema de innovación, Mm. habrás utilizado herramientas, métodos, ¿qué métodos y herramientas te gustan más para innovar? Yo qué sé, Agile, Design Thinking, no sé, ¿qué métodos usas tú? ¿Has usado metodologías para innovar de forma sistemática? Mm. A ver, he ido probando un poco de todo, es que depende del momento de adopción en el que está la innovación en cada cliente, pero Claro. he ido probando pues desde, por supuesto, un design thinking en un estado en el que hay que diseñar algún tipo de producto, caso de uso, usabilidad, etcétera, hasta un Kanban en el momento que ya hay que empezar a implementar. Yo Mm, vengo del mundo de la creación de productos, con lo cual he sufrido la creación tradicional de productos en Waterfall y luego también la he sufrido en Agile. La Em, solución es un punto intermedio, ¿no? la solución, desde luego, como casi todo, como casi Eso es la todo. vida. Sí, sí. Eh, Perdona, así cuando que, dices Kanban, dices Business Model Kanban, ¿no? Canvas no, o... bueno, Business Model Canvas también, pero Kanban también como metodología para luego Ah, llegar Kanban, a perdón, Kanban con K, vale, vale. Me estaba Kanban confundiendo. con K y Ahora B. estaba con la app, sí, sí. Kanban con K, sí, sí, sí. Business Model Canvas también, eso muy... Y luego, pues, desde pues, Gantt charts también para conseguir ver, planificar proyectos. O sea, es que yo creo que la clave para poder decidir qué herramienta utilizar o qué metodología utilizar en innovación es Ujú, entender muy, 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 muy bien al principio tanto la empresa o el usuario con el que estás trabajando, su cliente, porque siempre hay un cliente detrás, un usuario que lo va a utilizar, ujú. y luego qué tipo de, o bien metodología, o bien luego también tecnología, te puede ayudar a resolver ese reto. Pero si no hay un reto, si no hay algo que haya que solucionar, es muy difícil casarlo con algún tipo de metodología o de tecnología, que esa es un poco la vía. Y con el reto por delante y no con la tecnología por delante, que parece que es lo que a veces se hace, ¿no? Correcto, correcto. Yo, vamos, algo que he oído repetidas veces en Vodafone y que apoyo completamente es que la tecnología por la tecnología no vale absolutamente nada. Eh, y esto se ve, o sea, cuando tú hablas de 5G, por ejemplo, eh, 5G, vale, pues para la gran mayoría de los usuarios no deja de ser más que un numerito en el móvil que te pone 5G. Ah, vale, la página se carga muy rápido, ya, Ujú, pero todo lo que hay, no solamente por detrás, sino luego cuando vas a una fábrica o cuando vas a un puerto o cuando haces algún tipo de salvamento de personas con drones a tiempo real que están controlados y tienen computer vision, si no tienes un buen 5G por detrás con una computación en el Edge y hay una estructura, una infraestructura que permite que esos casos de uso se desarrollen, no funciona. claro. Eh, entonces, por eso creo que es muy importante focalizarse en el caso de uso Ujú, y, bueno, también el caso de uso luego em, te da el modelo de negocio. claro, Al claro. final, si todo esto se monetiza, ya pasa de ser un caso de uso a un caso de negocio. Idea del negocio, ¿no? Ujú. Claro. Muy bien. Un tema que me preocupa a mí bastante es cómo organizar la innovación en las empresas, ¿no? Has trabajado en empresas bastante grandes. ¿Qué tipo de organización has visto tú óptima para innovar? ¿Grupos pequeños, un departamento de innovación, un comité de innovación, todo el mundo innova, talleres de creatividad, retos lanzados a toda la organización? ¿Qué tipo de organización has visto tú que esto funciona, por lo menos en el tipo de empresas que has estado tú? Mm. Eh, A ver, vuelvo a ser muy, muy gallego en este aspecto, depende. Sí que hay en empresas en las que hay equipos de innovación más enfocados en I+D, en áreas técnicas que son espectaculares, cómo prueban, cómo desarrollan, cómo luego integran sus soluciones con unidades de negocio. Y hay en Mm, otras, pues que realmente la innovación es siempre de cara al cliente y teniendo ese conocimiento no solamente de un cliente, sino de todos los clientes de un sector em, pues es su manera de llegar a crear.
casos de negocio, de éxitos enfocados en innovación espectacular. Pero el denominador común de todo este tipo de empresas, que la verdad es que he tenido la suerte de llegar a verlas en diferentes sectores, no solamente en telco, em, es que la innovación forma parte de su estrategia como compañía. Ujú, No es algo, no es ni mucho menos un coste, no es ni mucho menos un departamento que dé soporte a otro departamento. Es el área de estrategia de la compañía a largo plazo, ujú, es innovación, porque es donde se prueban cosas que dentro de 4, 5, 10 años van a ser el BAU de la compañía, ujú, tanto a nivel de producto como luego de soporte a los productos existentes. ujú. Entonces es intentar no ir un paso por delante, sino de intentar crear, definir ese nuevo paso, que me parece mucho más bonito, mucho más retador, ¿no? ¿Qué parte? Sí, es totalmente de acuerdo. La innovación son los ingresos del mañana y el mañana llega cada día más rápido, ¿no? ¿Qué digo yo? ¿Qué parte de los recursos de una empresa, 100% de recursos, debería ir destinado a la innovación y qué parte al día a día, al negocio, business as usual, que es el que nos da de comer ahora? ¿Tú qué opinas? Buena pregunta. Yo creo que tiene que haber un acuerdo previo y un roadmap claro para poder hacer que la innovación sea tangible y que todo el mundo tenga claro dentro de la organización qué le aporta la innovación y qué puede aportar a la innovación. Por ejemplo, un caso que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es en Microsoft. em, hay, hay un equipo de innovación, pero que el equipo de innovación no está formado por personas que están dentro de ese equipo. Está Mm, formado por personas de diferentes equipos que dedican de manera casi voluntaria un porcentaje de su tiempo, de su día, a mm. estar trabajando en innovación para Microsoft. Ese Son, porcentaje, ¿cuál crees que tiene que ser? eh, pues casi te diría un 20% a innovación, un 80% al BAU, más que Pareto, ¿no? suficiente. Poco Pareto. Pareto, sí, Pareto sin duda. estaría bien, sería razonable. Empezar. Ese tipo de cosas siempre, si Pareto lo definió en su momento, no, y creo que es así, ¿eh? Realmente un 20-80. Otra cosa es que hay un equipo dedicado. Y si hay un equipo dedicado, tendrá que tener también ese 20% dedicado al negocio, porque si Claro, no, también la innovación te puede llegar a te puedes distorsionar la perder. realidad. Sí, sí, sí. Pero tú qué piensas de esto de las organizaciones ambidiestras? Has oído el término, ¿no? Que tenemos que Ujú. estar en el mañana y en el hoy. Es un poco ese concepto, ¿no? Y que no son solo los equipos de innovación y más de los que tienen que innovar, sino toda la empresa con una participación más o menos elevada. Digamos, pues eso, ¿no? Tampoco hablamos del 80% a la innovación y el Eso 20% es. al día a No, día, y ¿no? luego también la innovación entendida como que no tiene que ser innovación tecnológica siempre. O sea, puede Ah, ser innovación en los procesos, puede claro. ser innovación en la manera de colaborar, en la manera de trabajar. En la Sí, manera de organizarse, que estamos hablando, por ejemplo, correcto, en el correcto. modelo de negocio. Claro. Sí, sí. Eso es. Teniendo en cuenta que lo ideal, aunque haya equipos potentes de innovación ya formados y tal, multinacionales, empresas medianas o pequeñas, que todo el mundo debería participar en esa cultura de innovación. ¿Tú qué prácticas has conocido que han funcionado bien para extender la cultura de innovación? ¿Qué cosas puntuales, eventos, fiestas, hackatones, cosas has visto que dices, oye, esto funcionaba muy bien para extender la innovación en la empresa en la que estuve trabajando o en la empresa cliente? Pues sin duda en Vodafone hacía yo también cuando estaba en el equipo, pero hacen, y es uno de los grandes áreas dentro del equipo que funcionan muy bien, unos think tanks de industria Ujú, con las empresas con las que, bueno, realmente es bastante abierto. Sí que se trabaja mucho en poder invitar esos think tanks a empresas de perfil más multinacional, de perfil más startup, de perfil más familiar incluso, pero que tengan en común el conocimiento sobre el sector. ujú, También se hacen sobre tecnología, pero se enfocan de otra manera ujú, y ponerles en la misma mesa a debatir y a trabajar sobre diferentes retos, que puede ser, pues, por ejemplo, es cómo aplicar la inteligencia artificial en el modelo de negocio de empresas del sector agro, por ujú. ejemplo.
y sí que hay una metodología para seguir y una serie de retos pues que hay que dar respuesta dentro de ese think tank, Ujú. pero aquí se consiguen dos cosas muy, muy importantes. Em, por supuesto, el tener el conocimiento de primera mano de las personas que están dentro de ese sector día a día y que no necesariamente quieren aplicar algo de una tecnología en concreto, simplemente lo que quieren es hacer que su sector, su negocio vaya bien y que a lo mejor la tecnología puede ser la herramienta o no, que también es muy interesante cuando no lo es o no Ujú. tienen la visión de que lo pueda ser. Claro. Y luego lo que se consigue también es al final tener unas conclusiones claras para poder hacer otro tipo de sesiones, ¿no? Pues al final, oye, pues a lo mejor ya no, pero a lo mejor sí que toda la parte de robotización nos interesa mucho más. O ¿Por sea, qué? los tenéis un día reunidos a todas estas personas de distintos perfiles y de Ujú, ahí sacáis unas conclusiones y unos próximos pasos. Y posibles correcto. proyectos incluso con ellos, ¿no? Posibles proyectos con ellos, tanto de manera individual como de manera grupal, porque hay muchos casos que surgen sinergias. Ujú, Ese concepto de la comunidad en innovación es muy importante porque incluso entre personas, empresas que han venido a esos eventos sin estar la empresa de por medio, sin estar Vodafone de por medio, han hecho ellos sus propios proyectos, acuerdos, etcétera. Y bueno, es un espacio en el que se comparte ese conocimiento de una manera bastante proactiva ujú, y, y la verdad es que funcionaba muy, 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 muy bien. De hecho, la semana que viene, el día 17, iré al último que preparé, que no he podido hacerlo en primera persona, pero iré por ver también cómo ha quedado, ujú. que está enfocado en el ámbito de terapias digitales en salud, que es un campo hiper novedoso que en España no está ni regulado. Y bueno, pues es un campo en el que pues, sentar a diferentes farmacéuticas con pacientes, con personal sanitario y con empresas tecnológicas, pues me parece una coctelera, un cóctel bastante curioso, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Pues ese tipo de cosas a mí me parece que son clave, pero claro, eso lleva su trabajo, su tiempo, su análisis, ¿Y qué cosas has visto que parecía que iban a funcionar, pero luego no chutaban? a nivel de innovación o de A nivel de soluciones. extender la cultura de innovación, prácticas. De esto, oye, pues mira, esto podría... Y luego no ha funcionado en ningún sitio. Pues quizás intentar involucrar a los stakeholders que tú piensas que son los que más cuadran, a lo mejor, pues por ejemplo, por su cargo dentro de la empresa. O sea, no necesariamente un head of de un departamento tiene que estar involucrado dentro del proceso de innovación por ser un head of. Claro. Probablemente haya un especialista dentro de un ámbito que pueda aportar mucho más y encima tenga más ideas y conocimiento por el rol que desempeña que una persona que está supervisando y que está controlando más a las personas en la organización. Incluso más interés también. Sí, interés, tiempos, sí, efectivamente. O sea, siempre tiene que haber ese tipo de perfiles porque son realmente luego los que tienen el poder de tomar decisiones, invertir, Claro. etcétera. Pero, joder, ahí hay especialistas dentro de muchas áreas que tienen un potencial increíble y están deseando encima tener visibilidad. Y Claro. Luego estás de acuerdo que la innovación tiene que ser multidisciplinar y multinivel, ¿no? absolutamente, Claro. absolutamente. ¿Qué barreras para innovar te... Multinivel es muy importante. O sea, multinivel multidisciplinar tienes a personas también, pero multinivel es me muy importante? parece absolutamente clave. Sí, sí. ¿Qué barreras para innovar te encuentras por ahí? Depende, otra vez. Al No, principio. bueno, la barrera clásica, yo te diría que hay dos que seguramente que conocéis bastante bien, incluso mejor que yo, que es por supuesto la barrera de la confianza en las metodologías, en los procesos que se van a Ujú. seguir, en las tecnologías incluso que se van a utilizar. Podríamos Eh, llevarlo esto incluso a apoyo explícito de la dirección y decir, tranquilo, que te sí, doy mi... sí, Sería sí, eso. sí, sin duda, sin duda. Y eso se traduce en, por supuesto, tener más o menos presupuesto para poder hacer que la innovación sea real. Ya sabes, todo, a quien algo quiere, algo le cuesta. Ujú. Y organizaciones que no tienen claro esto, pues es muy difícil que puedan llegar a no solamente a innovar para un piloto
o para un caso de uso, sino que realmente tengan proyectos transformacionales que llevan tiempo, llevan esfuerzo y tienen un coste, claro, evidentemente. Personalmente, ¿qué es lo que más te preocupa cuando empiezas un proyecto de innovación? ¿Qué es aquello que dices, esto lo tengo que tener resuelto? A la hora de arrancarlo, Un nuevo proyecto, sí, de innovación. el equipo. El equipo es clave. Saber a quién tienes que recurrir en cada momento. Dependiendo del proyecto que sea, pues tener a alguien de confianza por la parte técnica, a alguien de confianza por la parte legal, a Ujú, alguien de confianza por la parte económica, ujú, o incluso de compras si lo estás haciendo para algún tipo de empresa, porque hay cuestiones ujú, aparentemente sencillas que son luego las que hacen que un proyecto, da igual que sea innovación o no, se retrase. ujú, Entonces, invertir, si hace falta invertir un poco más de tiempo, yo creo que merece la pena, pero tener muy claro quién es quién hace qué y luego a quién puedes recurrir dependiendo de qué momento. Luego sí que siempre hay una figura que se dedica más a coordinar a las personas, a validar si su trabajo está llegando a buen puerto, ¿no? Pero, joder, en la labor de las personas que intentamos hacer innovación, tanto internamente como de manera externa, el enfocarnos en las personas, en el equipo y en el quién es quién es para mí la clave. es fundamental, porque luego los proyectos nunca son lineales y todo va fenomenal. Luego surgen problemas y cuanto mejor sea tu equipo y más confianza tenga el equipo entre ellos, pues más Eso es. fácil, o sea, más va a ser posible resolver los problemas que a veces son insolubles también. Eso es, el plantearte, aunque no lo transmitas a los equipos de primeras, porque luego también no es una cuestión de ser gafe ni cenizo, pero eh, ¿qué pasaría si X? ¿Vale? Entonces, tener muy claro como gestor de este tipo de proyectos en tu cabeza, ¿qué pasaría si pasamos un proceso de preventa muy largo y no llegamos a vender el proyecto? Vale, pues ¿quién asume la responsabilidad? ¿O qué pasaría si a nivel técnico se puede hacer, pero a nivel financiero o incluso a nivel legal? Porque sabes que con todas las implicaciones que tiene a nivel legal un proyecto de innovación por propiedad intelectual o incluso con IA, ley de protección de datos, etcétera, pues son implicaciones que hay que tener muy en cuenta y te Mm, pueden parar un proyecto. Entonces, bueno, el quién es quién, absolutamente clave. fundamental. Muy bien, vamos a ir terminando ya, Jorge. Me gustaría que me dijeras de qué o de quién has aprendido más. De qué libro, curso, de qué persona has aprendido más en innovación. Es que va a sonar muy tópico, ¿no? Eh, pero es que realmente aprendo de todo el mundo. Ujú. No me gusta tener un referente. Yo siempre he sido además muy anti Steve Jobs, Elon Musk. No, no, es que de verdad, Estilo. no, sí, justo de gurús, no, para nada. O sea, yo, pues por ejemplo, cuando estaba en la carrera aprendí muchísimo de un compañero, que más que compañero es mi amigo, me fui con él un año a vivir a París y yo alucinaba que con la edad que tenía, él empezó a hacer una empresa de 3D cuando nadie hablaba de 3D en España. Y claro, yo decía, joder, es que, ¿por qué en su cabeza ha pensado que podía hacer cosas con 3D? ¿Por qué ha creado una empresa con 20 años? ¿Por qué tal? Entonces, claro, es gente que piensa de otra manera y para mí fue como, wow, se pueden hacer cosas. Ya. Entonces, pues, y era una persona, tiene un año más que yo, pero vamos, es una persona de mi edad. Ujú, Y lo mismo, pues igual, por ejemplo, pues sí que he aprendido de clientes que he tenido, pues por ejemplo, he trabajado mucho durante el año pasado con Sant Pau, con el hospital. Tienen una oficina que se llama Mes Sant Pau que se dedican a definir la estrategia del hospital para los próximos años. ujú, Y bueno, pues tienen un equipo, una persona que está dedicada a transformar el hospital a nivel digital con innovación y es espectacular, aunque sea de oyente, es verla dentro de una conferencia, una charla, porque dices, una persona que no viene del mundo de la sanidad, viene del mundo de la construcción, ujú. em, cómo está aplicando su conocimiento a un mundo que tiene un campo de mejora tremendo como es el de la sanidad. Muy bien. Y luego, pues, personas técnicas, tal, muchísimo. Yo,
tuve una muy buena experiencia también que me ayudó a centrarme en ese aspecto de priorizar qué es que si hay que dedicar 24 horas a un proyecto, a pensar algo, pues se hace, que fue con el MIT. Me fui con ellos a Tokio, a Japón. Hicimos varios proyectos para Sony con la Universidad de Tokio. Estuvimos trabajando con ellos de manera muy intensa durante varias semanas, casi 24/7. Ujú. Teníamos además, de hecho, el catering en el propio sitio donde estábamos trabajando. Era un poco eh, era muy intenso, había que sobrevivir a eso. Sí, sí, sí. Pero esa mentalidad de por mis narices lo saco, cueste lo que cueste, y te presento una idea y te la cuento tal, pues em, es el Menset Manus que llaman, ¿no? Pues Ujú. eso yo creo que es. Y Eh, al final salió un proyecto interesante. salieron varios, sí, pero salió uno, salieron bastante interesantes, sí, salieron proyectos muy interesantes. Muy bien. Oye, ¿qué le dirías a alguien que empiece hoy en el rol de responsable de innovación en su empresa? Una sola frase. Ánimo. Ánimo. No, alguien que empezara en el rol de innovación tiene que tener escucha activa, tiene que estar a todo. Y aunque seamos un rol en el que nos vayan a dar por todos lados, porque te van a dar desde negocio, te van a dar desde tecnología, te van a dar los clientes, te van a tal, hay que escucharles y saber por qué te están demandando más atención, te están demandando más trabajo, pero porque realmente ellos son los expertos en lo suyo y tú tienes que ser experto en casi todo. Claro. Y de eso va la innovación, de conectar puntos. Poder hablar Eh, con todos, ¿no? Ser interlocutor de todos. correcto. Y no ofuscarse ni enfocarse en reinventar la rueda, pero muchas veces la innovación es conectar puntos o conectar cosas que incluso la gente que te está insistiendo en este tipo de cosas te lo está diciendo claramente. Necesito que hagas esto así porque sí. Vale, pues vamos a por ello. Sí, sí. Yo siempre digo que la innovación no surge del papel en blanco, sino que es conectar cosas que ya hay. Correcto. En un contexto nuevo y ver si funciona. Muy bien. La Eso es. última pregunta sería, ¿qué legado profesional te gustaría haber dejado en los sitios en los que has estado? Tienes una carrera todavía por delante enorme, mucho más larga Perdón, que que estoy poniendo. la que has realizado hasta ahora, pero Ujú. en los sitios que has pasado, ¿qué legado profesional te gustaría haber dejado? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Pues sobre todo como una persona proactiva, como una persona que no tiene miedo a enfrentarse a ningún tipo ni de perfil, ni de proyectos, ni nada, y que sobre todo ha tenido un impacto profesional y personal en las organizaciones con las que ha trabajado. Eh, y esto, honestamente, creo que se puede conseguir desde muchos tipos de rol, desde un rol más de recursos humanos, desde un rol de finanzas, de tecnología, porque al final, joder, pues somos personas profesionales Mm. y profesionales que somos personas también, valga la redundancia. Entonces, bueno, para mí el legado que me gustaría, lo que estoy trabajando mucho es en que digan, pues oye, esto me gustaría llamar a Jorge a ver qué opina, a ver qué tal, un poco ser esa referencia. Las referencias, ¿no? Y relaciones con las personas. Eso Estupendo. es. Oye, pues Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y haber compartido tu experiencia súper interesante con nosotros. Te deseo mucho éxito en este proyecto en Eviden y seguimos hablando en el futuro. Pues muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista. Gracias a todos los que estáis escuchando el podcast y los que veréis también la grabación. Y nada, a partir de aquí, mucho ánimo. Tenemos mucho trabajo por hacer en innovación, en tecnología. Así que vamos a por ello, que vienen años espectaculares por delante. Y Pues, cualquier cosa, a vuestra disposición, ya sabéis. muchísimas gracias. Venga, hasta Un luego. abrazo.